Es un gran reino forestal cuya belleza no tenía rival. Fue habitado por primera vez en los días antiguos de la Tierra Media, antes del Sol y la Luna, y aunque llegaría a volverse sinónimo de sus posteriores señor y dama, el reino tendría una larga historia marcada tanto por la guerra como por la expansión. Hoy en Nerd of the Rings español repasamos la historia de Lothlórien. La tierra que llegaría a conocerse como Lothlórien o simplemente Lórien fue asentada por primera vez por un grupo de elfos Teleri. Estos elfos se separaron del grupo mayor que realizaba el gran viaje hacia Valinor alrededor del año de los árboles 1115. Mientras los Vanyar y los Noldor eran guiados por Orome a través de las Hithaeglir, conocidas más tarde como las Montañas Nubladas, algunos de los Teleri optaron por viajar hacia el sur a lo largo del Gran Río. Estos elfos llegarían a conocerse como los Nandor e incluirían a los dos grupos conocidos como los Elfos Silvanos y los Elfos Verdes. Ahora bien, los grupos élficos pueden ser algo confusos de seguir, así que después de este video, revisen mi video sobre los clanes de los elfos para una explicación completa de cada grupo. Mientras los Elfos Verdes avanzaban hacia Osiriand, otros permanecerían mucho más cerca del lugar donde fueron separados de los elfos que emprendieron el gran viaje. Se cree que aunque al principio estos elfos silvanos estaban dispersos en pequeños asentamientos en lugares alrededor de los valles y las desembocaduras del Anduin, así como en Eriador, el ascenso de los barbiluengos en Khazad-dûm llevó a los Nandor a reubicarse. Así, los elfos silvanos se encontrarían principalmente en el Gran Bosque Verde y en un bosque más pequeño conocido en lengua silvana como Lorinand, el Valle de Oro, o Laurelin-Dorenan, el Valle del Oro Cantor. Tras la destrucción de Beleriand al final de la Primera Edad, la mayoría de los elfos Noldor y Sindar se retiraron a Lindon. A pesar de haber sido invitados por los Valar a ir a Aman, muchos se negaron y optaron por permanecer en la Tierra Media. Entre ellos se encontraban elfos más famosos como Galadriel, Celeborn, Gil-galad, Elrond y Celebrimbor. Pero otro de ellos fue Amdir, que al igual que Celeborn era uno de los Sindar. Él y su hijo Amroth viajaron a Lorinand, y Amdir acabaría convirtiéndose en el rey de este grupo de elfos silvanos. Una situación similar ocurriría también entre los Nandor del Gran Bosque Verde. En el año 750 de la Segunda Edad, Orofer y su hijo Thranduil llegarían a lo que más tarde sería conocido como el Bosque Negro, donde Orofer fue aceptado por los elfos silvanos como su señor y fundó el Reino del Bosque. Aunque en ambos casos vemos a un elfo Sinda tomado como líder entre elfos silvanos, es importante señalar que estos grupos de elfos son más parecidos de lo que uno podría imaginar. Al final, todos descienden de los Teleri, y sus diferentes nombres de clan probablemente se veían como algo menos drástico que la diferencia entre Noldor, Teleri y Vanyar. Mientras Orofer y Amdir gobernaban sus reinos silvanos, otro elfo Sinda y su esposa Noldor se desplazaron por Eriador antes de establecerse en Eregion y entrar en contacto con los elfos de Lorinand. Y aunque Celeborn permanecería en Eregion hasta la guerra con Sauron, Galadriel y su hija Celebrian pasarían con otros a través de Khazad-dûm, llegando al bosque del lado oriental de la montaña. Antes de que Eregion cayera ante Sauron, Celebrimbor enviaría a Galadriel uno de los 3 anillos élficos de poder que había forjado en secreto. A partir de ese momento, Nenya, el Anillo del Agua, estaría en posesión de Galadriel. Cuando Elrond lleva una fuerza desde Lindon para ayudar a los elfos de Eregion, el príncipe Amroth conduce también una fuerza desde Lorinand a través de Khazad-dûm para prestar ayuda. Sin embargo, tanto ellos como los enanos que asistían en la batalla son obligados a retroceder hacia Khazad-dûm en 1697, cuando Eregion es devastada por la horda de Sauron. Tras la llegada de los Númenóreanos en 1701 de la Segunda Edad, Sauron es derrotado y expulsado de Eriador, quedándole de su inmenso ejército apenas una guardia personal. Galadriel y Celebrian se despedirían de Amdir y partirían en busca de Celeborn, cuyo destino en la guerra les era desconocido. Se reunirían con él en la recién fundada Rivendell. A lo largo de los siglos siguientes, el poder de Sauron crecería y empezaría a moverse contra el relativamente nuevo reino de los hombres de Gondor en el sur. Con el poder y la influencia del Señor Oscuro en aumento, Elendil y Gil-galad forman la última alianza de elfos y hombres. En respuesta, el rey Amdir reúne una fuerza de su pueblo para unirse a la guerra.
Para entonces los elfos de Lorinand ya son conocidos por un nuevo nombre, los Galadrim, pues ya no estaban compuestos solo por elfos silvanos, sino también por otros Nandor, Noldor y Sindar. Amdir, Amroth y los Galadrim se unen a la fuerza de Elendil y Gil-galad, junto con los enanos de Khazad-dûm y los elfos del Reino del Bosque Bajo, Orofer y Thranduil. En 3434 de la Segunda Edad, la última alianza se enfrenta a las fuerzas de Mordor en la batalla de Dagorlad. Desafortunadamente, Orofer y sus elfos silvanos desafían la orden del gran rey Gil-galad y cargan contra la hueste de Mordor antes de recibir cualquier mandato para hacerlo. Como resultado de esta carga tan imprudente, Orofer muere en la embestida y Amdir y sus tropas quedan separados del grueso del ejército. Son empujados hacia una ciénaga cercana y a lo largo de los meses que dura la batalla de Dagorlad, la mitad de los Galadrim mueren. Sus cuerpos, junto con los de los orcos y el propio Amdir, yacerían desde entonces en las ciénagas de los muertos. Amroth sobrevive a la guerra que terminaría 7 años después, en 3441. Él asumiría el papel de su padre como rey, aunque acabaría cansándose de la Tierra Media y deseando ir al oeste en busca de Valinor. Cuando Moria es tomada por el Balrog en 1981 de la Tercera Edad, muchos de los Galadrim huyen hacia el sur, y este hecho también lleva a Amroth a tomar una decisión. Ahora bien, una de las habitantes más antiguas de Lorinand, cuyo nombre conocemos, es la doncella elfa Nimrodel. Se nos dice que vivía allí incluso antes de la llegada de Amdir y Amroth, y que no sentía aprecio por los recién llegados, pues creía que traerían a Lorinand las turbulencias de la Tierra Media. Y de hecho lamentó su llegada, diciendo que había traído guerras y destruido la paz. Lo único bueno que veía en todo aquello era el propio Amroth. Aunque ambos se amaban, Nimrodel no aceptaba casarse con Amroth, así que durante muchos y largos siglos, el rey no tomó esposa. Después de muchos debates, Nimrodel le dijo a Amroth que se casaría con él si la llevaba a una tierra de paz. Partieron hacia el sur, llegando a Gondor en el mismo año en que el Balrog tomó Moria. Durante un tiempo se separan, pues Amroth va solo a los puertos, donde encuentra a algunos elfos que querían navegar hacia el oeste. Debido al amor de Amroth por Nimrodel, los elfos acceden a esperarla. Así lo hacen durante mucho tiempo hasta que una noche una tormenta empieza a arrastrarlos mar adentro y se ven obligados a zarpar. Amroth despierta al amanecer, se da cuenta de que ya está lejos de la orilla y se lanza al mar, luchando contra las olas para volver con su amada. Y en la bahía de Belfalas, el rey se ahoga. En honor al último rey de Lórien, el principado gondoriano cercano y su ciudad serían conocidos para siempre como Dol Amroth. Nimrodel llegaría a Edgelond, pero no encontraría a Amroth y ninguna historia cuenta qué fue de ella. Celeborn regresaría con Galadriel a la tierra donde ella había habitado durante muchos años en medio de los conflictos de Eriador. Con Amroth y Nimrodel desaparecidos, Celeborn y Galadriel son tomados como gobernantes del reino. Sin embargo, no utilizan los títulos de rey y reina, sino los de señor y dama. Con Sauron derrotado y su anillo único perdido, Galadriel es libre de usar su anillo de poder para mantener el bosque puro y vivo. A diferencia del cercano Bosque Negro, el anillo de Galadriel le permite mantener el bosque libre del mal. Bajo el señor y la dama, los Galadrim construyen la ciudad y fortaleza de Caras Galadhon, en respuesta a la creciente amenaza de Dol Guldur. En esta ciudad, Galadriel planta semillas de Malorn que Gil-galad le había dado mucho tiempo atrás cuando vivía en Lindon, una tierra donde no pudieron crecer. Pero aquí prosperan, y tanto lo hacen que la tierra llega a conocerse como Lothlórien, a menudo abreviado como Lórien, que significa bosque dorado. El reino comparte su nombre tanto con una persona como con un lugar de Valinor. El Vala Irmo, señor de las visiones y los sueños, es más conocido por el nombre de Lórien. Ese es también el nombre de los jardines que él y su esposa Este cuidan en Valinor. Los jardines de Lórien son conocidos como el lugar más hermoso no solo de Valinor, sino de toda Arda. Son célebres por sus sauces plateados, sus flores, sus lagos y sus ruiseñores cantores. En cuanto al Lórien de la Tierra Media, con el poder del anillo de Galadriel, está lleno de luz y belleza. Y los árboles no mueren.
De hecho, pasan más de 1000 años sin decadencia alguna en el corazón de la tierra élfica sobre la tierra. Galadriel y Celeborn recibían a menudo en Lórien la visita de su familia de Rivendell. Su hija Celebrian, que se había casado con Elrond y tenido 3 hijos, visitaba a sus padres en ocasiones. Tristemente, fue en uno de esos viajes, en 2509 de la Tercera Edad, cuando fue atacada por orcos y recibió una herida envenenada. Aunque fue rescatada por sus hijos, Elladan y Elrohir, y sus heridas físicas sanadas por Elrond, no pudo recuperarse en mente ni en espíritu, y navegó al oeste al año siguiente. En 2941, mientras Bilbo y los enanos están en la misión de Erebor, el Concilio Blanco decide atacar la fortaleza de Sauron en Dol Guldur. Sabemos con certeza que Galadriel participó en el ataque y es probable que Celeborn también fuera miembro del concilio y estuviera presente en el asalto. En los días venideros el señor y la dama recibirían con frecuencia la visita de Arwen, la hija de Celebrian. En una de esas visitas en el verano de 2980, Arwen conocería a Aragorn por segunda vez, mientras él descansaba de sus largos viajes. Se encuentran en la colina de Kerin Amroth y allí se prometen en matrimonio. Aragorn volvería a pasar por Lothlórien en 3017 después de capturar a Gollum en la Ciénaga de los Muertos. Solo 2 años después, en 3019, Lothlórien desempeñaría su papel más importante hasta entonces en la batalla contra Sauron. Los guardianes de las fronteras del reino descubren a los 8 miembros restantes de la Compañía del Anillo. Los soldados élficos conducen al grupo con los ojos vendados hacia Caras Galadón. Cuando la compañía llega al río Nimrodel, llamado así por la antigua doncella elfa, Legolas baña sus pies en sus aguas, que se cree que traen alivio a los cansados. Resulta que la historia de Amroth y Nimrodel y el arroyo que llevaba su nombre era famosa incluso entre los elfos del Bosque Negro, pues Legolas recita para el grupo una canción. Había en otro tiempo una doncella élfica, una estrella que brillaba en el día, de manto blanco recamado en oro y zapatos de plata gris. Tenía una estrella en la frente, una luz en los cabellos, como el sol en las ramas de oro de Lórien la Bella. Los cabellos largos, los brazos blancos, libre y hermosa era Lórien, y en el viento corría levemente, como la hoja del tilo. Junto a los altos de Nimrodel, cerca del agua clara y fresca, la voz caía como plata que cae en el agua brillante. ¿Por dónde anda ahora? Nadie sabe, a la luz del sol o entre las sombras, pues hace tiempo que Nimrodel se extravió en las montañas. Un barco elfo en el puerto gris, bajo el viento de la montaña, la esperó muchos días junto al mar tumultuoso. Un viento nocturno en el norte se levantó gritando y llevó la nave desde las playas élficas sobre olas que iban y venían. Cuando asomó la pálida aurora, las montañas grises se hundían, más allá de las olas empenechadas de espuma enceguecedora. Amroth vio que la costa desaparecía debajo y más allá de la ola, y maldijo la nave pérfida que lo llevara lejos de Nimrodel. Había sido antaño un rey élfico, señor del valle y los árboles, cuando los brotes primaverales se doraban en Lothlórien la Bella. Lo vieron saltar desde la borda como flecha de un arco y caer en el agua profunda como una gaviota. El aire le movía los cabellos y la espuma le brillaba alrededor. Lo vieron de lejos hermoso y fuerte, deslizándose como un cisne. Pero del oeste no llegó una palabra, y en la costa cercana, los elfos nunca tuvieron noticias de Amroth. La compañía llega a Caras Galadón el 17 de enero, y ese mismo día una banda de orcos cruza el Nimrodel en su persecución. Los Galadrim envían un regimiento de elfos y los orcos son destruidos. La compañía pasaría un mes en Lothlórien, aunque a través de los ojos de los hobbits no parece en absoluto haber sido tanto tiempo. Sam queda desconcertado al ver la luna en la misma fase que cuando llegaron, y Frodo recuerda con certeza 3 noches dentro del bosque, y siente que podría recordar varias más, pero jura que no pudo haber sido un mes entero. Legolas y Aragorn explican que el tiempo no transcurre para los mortales en Lórien como lo hace fuera de él. Dijo Aragorn: «Pero así es, Sam. En esa tierra perdiste la cuenta. Allí el tiempo fluyó velozmente para nosotros como para los elfos. La vieja luna pasó y una luna nueva creció y menguó en el mundo exterior, mientras nosotros permanecíamos allí.
Y anoche volvió una nueva luna. El invierno está casi terminado. El tiempo avanza hacia una primavera de poca esperanza. Como bien sabemos, sus días en Lothlórien están marcados por el duelo por Gandalf, el espejo de Galadriel y la revelación de su anillo élfico, así como por los regalos del señor y la dama a la compañía. Y el 16 de febrero de 3019 la compañía se despide de Lórien. Pero ese no sería ni de lejos el final de la participación de los Galadrim en la guerra. Porque al día siguiente mismo, el 17 de febrero de 3019, Gwaihir lleva a un Gandalf resucitado a Lothlórien, donde es recibido por Galadriel y Celeborn. Allí es sanado, vestido con ropas blancas y dotado de un nuevo bastón antes de partir hacia el bosque de Fangorn. Solo unas semanas más tarde, la Guerra del Anillo llegaría con toda su fuerza al propio Bosque Dorado. El 11 de marzo, un ejército de Dol Guldur lanza un asalto a gran escala sobre Lórien. Entre el poder de los elfos del bosque y el anillo de Galadriel son rechazados. 4 días después, el 15 de marzo, llega un segundo ataque coordinado con un ataque al reino de Thranduil en el norte. Una vez más, los invasores se ven obligados a retirarse. Una semana después, el 22 de marzo, se lanza desde Dol Guldur un tercer y más poderoso ataque contra su reino. Durante este ataque final se provoca gran destrucción en las fronteras del bosque, pero los orcos vuelven a ser derrotados por los Galadrim. Se dice que el poder del anillo de Galadriel era demasiado grande para ser vencido, a menos que el propio Sauron acudiera allí. 3 días después el anillo es destruido, y el 28 de marzo Lórien pasa a la ofensiva. El ejército dirigido por Celeborn asalta Dol Guldur y toma el control de la fortaleza. Luego Galadriel derriba sus muros y deja al descubierto sus fosas, limpiando el bosque de la influencia de Sauron de una vez por todas. El 6 de abril, Celeborn y Thranduil se encuentran en el Bosque Negro y lo rebautizan como Erin las Galen, el Bosque de las Hojas Verdes. Thranduil toma la parte del bosque al norte de las montañas del Bosque Negro para gobernarla, mientras que Celeborn toma las tierras al sur del Angosto, a las que llama Lórien Oriental. La región central se la entrega a los Beórnidas y a los hombres del bosque. Con Sauron derrotado y ganada la guerra en el norte, Elrond y Arwen llegan a Lórien el 20 de mayo. Junto con Celeborn y Galadriel viajan a Gondor, donde Arwen se casaría con Aragorn y se convertiría en reina. 2 años y medio más tarde, Galadriel se uniría a Elrond, Gandalf, Bilbo y Frodo para navegar al oeste en el Barco Blanco, abandonando la Tierra Media para siempre el 29 de septiembre de 3021. Celeborn permanece un tiempo en Lórien, gobernando a los Galadrim que quedaban tanto de Lórien como de Lórien Oriental. Sin embargo, sin su dama, el señor se cansaría y partiría hacia Rivendell, que en ese tiempo estaba habitada por sus nietos, Elladan y Elrohir. En algún momento después del año 61 de la Cuarta Edad, Celeborn se uniría a Círdan, el carpintero de barcos, en el último barco, navegando hacia las tierras imperecederas. Se nos dice que las tierras boscosas de Lórien Oriental están ahora pobladas solo por unos pocos elfos silvanos errantes. La última mención que tenemos de Lórien aparece en los últimos días de la vida de Arwen Undomiel. En el año 121 de la Cuarta Edad, tras la muerte de Aragorn y después de despedirse de sus hijos, la afligida reina de Gondor regresa al bosque de Lórien, que ahora está completamente abandonado. Se recuesta sobre Kerin Amroth, la misma colina donde ella y Aragorn se prometieron, y entrega su vida. Y allí está su tumba verde, hasta que el mundo cambie y todos los días de su vida queden del todo olvidados. Aunque la desaparición del poder de los anillos llevaría a Lórien a desvanecerse, su belleza sería recordada no solo por quienes la vieron, sino también por la belleza que transmitió. Pues el regalo de Galadriel a Samsagas Gamgee había sido una caja de tierra que contenía una sola nuez plateada de Malorn. Sam plantaría esa nuez en el campo de la fiesta, donde antes se alzaba el árbol de la fiesta antes de ser destruido por los rufianes. Era el único Malorn de la Tierra Media fuera de Lórien, pero se dice que cuando floreció, el mismo verano después de haber sido plantado, toda la comarca se volvió dorada por sus flores.
Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal. Mati Benítez, Argentino 97, CRSM, Holker, Javier Quintana, Sheratan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Esteban Gómez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espiñeira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, El Rastim, Hassan Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirte y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.